Capítulo 9. El centro de la nueva era se convierte al cristianismo. 2 semanas después de la convención de Kenneth Copeland, Muriel hizo un anuncio extraordinario durante la clase de estudio bíblico de mitad de semana. Jesús me ha dicho que los maestros de la jerarquía ya no tendrán parte en las actividades del camino luminoso, declaró. Ahora solo estamos conectados con Jesús de Nazaret, el Padre y el Espíritu Santo. Se me ha informado claramente que no vamos a estudiar ninguna otra enseñanza que no sea de la Biblia. Habíamos trabajado con los maestros durante muchos años y no podía creer que la declaración radical de Muriel fuese cierta. Finalmente razoné que, siendo que habíamos estado estudiando la Biblia durante varias semanas, quizá la supervisión espiritual de nuestro centro metafísico ahora sería dirigida por el Maestro Jesús, y que los cambios que estaba haciendo eran necesarios. Recordé haber leído en los libros de Alice Bailey que la supervisión de un grupo es transferida con mucha frecuencia de un maestro a otro. Esta práctica se supone es parte de un proceso divino conocido como movimiento de energía divina. Parecía razonable que, si en adelante seríamos supervisados por el Maestro Jesús, nos concentráramos en la Biblia. En consecuencia, desligaríamos nuestra obra durante un tiempo de los otros maestros. Había pasado una semana desde que Muriel hizo el desconcertante anuncio. La noche anterior al estudio bíblico de mitad de semana, desperté durante la noche. Mientras permanecía en estado de somnolencia, recibí un claro y extraño mensaje. «Debes adoptar una religión convencional», dijo la voz interior. Profundamente impresionado, tomé nota mentalmente del mensaje antes de dormirme de nuevo. Cuando desperté a la mañana siguiente, el mensaje todavía estaba en el centro de mi frente. Si bien lo escribí en mi diario, no sabía a qué se refería la expresión religión convencional. Un poco más tarde ese mismo día, asistí a la clase de estudio bíblico. Solo un pequeño grupo volvió y nos sentamos en círculo. Muriel comenzó su clase. Anoche Jesús me despertó y me dijo que Hualcachuele no es uno de los nuestros, declaró sorpresivamente. Me incliné hacia adelante para oír lo que decía de mi maestro. Jesús me explicó que las enseñanzas de Hualcachuele son inexactas. Él no es un ser perfecto. Hualcachuele no puede ser parte del camino luminoso, y menos ahora que estamos siguiendo a Jesucristo. Me pregunté a dónde quería llegar Muriel. Me di vuelta para mirar a mi amigo Pedro y observé su reacción. Sus ojos relampagueaban y me dirigió una profunda mirada, luego se volvieron hacia Muriel. Era tan evidente su sorpresa, al igual que la mía. Jesús me ha dicho que Hualcachuele ha caído. Continuó. Deseó el conocimiento y se llenó de orgullo. Esto lo indujo a considerarse autosuficiente y más inteligente de lo que realmente era. Estaba totalmente equivocado en sus declaraciones registradas en los libros de Alice Bailey con respecto a la identidad de Jesús. Empecé a sentirme bastante incómodo con lo que Muriel decía. ¿Cómo podía referirse así a mi amado maestro? Quedé sumido en el silencio mientras continuaba explicando. Jesús de Nazaret no descendió de los hombres, como pretende Hualcachuele. Jesús es un ser divino. Es el Hijo unigénito de Dios. Fue la divinidad inmersa en la carne humana. Él es Dios. Jesús no es un maestro que ha tenido vidas pasadas. Hualcachuele estaba equivocado. Jesús es el Cristo. Tiene más poder que cualquier otro maestro. Entonces agregó, con una sonrisa que más bien se me antojó una mueca. Es posible que Hualcachuele sea Satanás. Yo estaba pasmado, sumamente airado. Estuve a punto de saltar y salir abruptamente del salón, en protesta por la blasfemia contra mi amado maestro Hualcachuele y sus enseñanzas. Pero me contuve y traté de asumir una actitud de alerta y oír el resto de la revelación de Muriel. Ella continuó. En la Biblia Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Esto es absolutamente cierto. No hay otra forma de alcanzar la vida eterna sino a través de Jesucristo. Usted no puede obtener la inmortalidad por medio de un maestro. Un maestro o un gurú pueden elevar su estado consciente, pero en algún momento todos tienen que venir a Jesús. Es únicamente por medio de él que una persona puede recibir la vida eterna. Ahora me sentía en estado de choque. Era la única vez en 6 años de asistir al camino luminoso que sentía deseos de salirme del grupo. Fue torturante para mí oír las descabelladas declaraciones de Muriel. Me sentí aliviado cuando terminó la clase y salí inmediatamente. Estaba defraudado, airado y confuso a medida que conducía rumbo a mi casa, y recordé el mensaje que había recibido la noche anterior.
La misteriosa voz interior me había dicho que debía adoptar una religión convencional. Empecé a preguntarme si no sería la voz del Espíritu Santo que me compelía a ser cristiano. No sabía qué creer, y ciertamente no aceptaba como cierto el testimonio de Muriel. Mi gran pregunta era, ¿será posible que las iglesias cristianas tradicionales enseñen la verdad acerca de Jesús? La duda se había apoderado de mí. No obstante, asistí la siguiente semana al estudio bíblico del grupo. Me preguntaba qué increíbles anuncios haría Muriel ahora. Ella comenzó con otra impactante declaración. Jesús me ha estado explicando muchas cosas. Cada noche me ha despertado y me ha dicho la verdad acerca de él y del plan de salvación. Me ha dicho que escriba las cosas antes que las olvide, de modo que he escrito los mensajes en un cuaderno a medida que él me hablaba. Muriel se veía perfectamente relajada mientras disertaba. Jesús me dijo que él ha intervenido en el camino luminoso para llevarme la vida eterna y capacitarme para transmitir este conocimiento de la vida eterna a otros. Él me dijo que estaba siendo influida por agentes satánicos y corría el riesgo de ser arrastrada por falsas doctrinas y a medias verdades. Jesús me está enseñando ahora acerca de la resurrección. Me sentí inseguro e intimidado. A medida que toda mi filosofía era desbaratada por los nuevos conceptos fundamentales que Muriel exponía. Jesús me ha dicho que el camino luminoso ya no es un centro metafísico, declaró. Debemos reorganizarnos como iglesia cristiana. Tendremos que cambiar también nuestro nombre. Sentí como si, de pronto, todo mi sistema de creencias hubiera sido quitado de debajo de mis pies. Debemos cantar muchos himnos de hoy en adelante, continuó. También debemos orar y estudiar mucho la Biblia. Definitivamente ya no estudiaremos ninguna de las enseñanzas de HUL. Muriel tomó su Biblia y leyó varios pasajes. Luego tuvimos una sesión de oración seguida de una breve meditación y terminamos la reunión recitando el Padre Nuestro. Me fui directamente a casa. La confusión me atormentaba. Cuando entré en mi departamento, caí de rodillas delante del altar y oré con todo mi corazón. Padre Celestial, te suplico que me bendigas dándome sabiduría y claridad de mente para que pueda discernir todas estas cosas. Te suplico que el camino luminoso sea protegido de caer bajo la influencia de fuerzas astrales falsas. Que tu verdad prevalezca. Padre Celestial, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Durante mis meditaciones, la voz de la conciencia me aconsejaba afirmativamente que no abandonara el camino luminoso, sino que continuara asistiendo a las clases, aun cuando no comprendiera los cambios que se estaban produciendo allí. Todavía sentía profundo amor por HUL y me resistía a cortar mis relaciones con él. Me preguntaba, ¿cómo podría HUL ser satánico? Poco a poco comencé a razonar que quizá Jesús era en realidad el Hijo unigénito de Dios y ahora me estaba llamando su redil. Un pensamiento predominó en mi mente. Muriel había sido el instrumento que me condujo de nuevo a la senda religiosa. Era evidente que ella sabía mucho más que yo acerca de los asuntos divinos. Por lo tanto, debía considerar cuidadosamente sus declaraciones. En la siguiente clase, Muriel relató nuevamente lo que le había enseñado Jesús. Durante la semana anterior, enfatizó que hay solo una senda que conduce a la vida eterna, y que esa era la senda cristiana. Al final, todas las personas que siguen las enseñanzas del hinduismo tendrán que aceptar el cristianismo a fin de ser salvos y obtener la vida eterna, afirmó. Hizo énfasis en el hecho de que para obtener la salvación uno debe creer en Jesucristo, ser su discípulo y llegar a ser uno de los santos descritos en el libro de Apocalipsis. Muriel nos dijo que los libros esotéricos eran impuros y falsos, y nos aconsejó a estar en guardia contra los espíritus astrales engañosos que están tratando de desviar a la gente. Estos espíritus o demonios tratarán de influir sobre ustedes y apartarlos de la senda cristiana, advirtió. Tomando su enorme Biblia, comenzó a leer. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 11-12. Nos explicó que este pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios nos advierte acerca de los poderes perversos y las potestades que actúan furtivamente en el mundo espiritual. Necesitamos ir a Jesús en oración y pedirle que nos cuide y proteja de estas fuerzas satánicas. La idea de fuerzas satánicas me intrigó. Era un concepto que HUL había repudiado, y no era que sus declaraciones importaran demasiado. Según una disertación anterior de Muriel, ella supone que HUL es Satanás. Me pregunté si ella creería realmente en la existencia de Satanás.
Mi atención se centró una vez más en su diálogo. Jesús de Nazaret es el Cristo, declaró. Él es Dios. Por su propia voluntad se encarnó y se humanó, para llevar sobre sí el karma o pecado del mundo a fin de dar a la humanidad la oportunidad de obtener la vida eterna. Por medio de su muerte en la cruz, Él quitó el karma de la humanidad. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro karma personal es quitado de nosotros. Él toma nuestro lugar y nos conduce a la inmortalidad. Nunca antes había oído Muriel hablar con tanto poder. Sus palabras hicieron un profundo impacto en mi psique. Sonaban como si el cristianismo fuera la religión más cercana a Dios después de todo. Levantando mi mano, pregunté, Muriel, ¿usted cree realmente que hay un ser supremo del mal llamado Satanás? No estoy segura, replicó. Jesús solo me ha hablado acerca de fuerzas satánicas. Es posible que haya un gran demonio llamado Satanás. Jesús dice en la Biblia, el que no es conmigo contra mí es. Todo el que no es cristiano es satánico, en cierta medida. No quería ahondar en la pregunta, de modo que me callé. Tuvimos una sesión de oración intercesora y otra vez concluimos con el Padre Nuestro. Durante toda la siguiente semana escudriñé profundamente mi alma. Por medio del estudio de la Biblia y ferviente meditación, comencé a aceptar la idea de que Jesús, en realidad, no era de origen humano ni producto de la evolución, como Yuval Cacho le había afirmado. Concluí que Jesús era en realidad el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decidí abandonar toda relación con los maestros y aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Me arrodillé en oración, me humillé ante él y clamé a Dios. Amante Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias por darme esta nueva luz. Te doy gracias porque ahora estoy salvo al creer en Jesús. Te doy gracias por la vida eterna, merced a la muerte de Cristo en la cruz. Gracias por su misión que hizo posible que recibiera el perdón de mis pecados y se me suprimiera mi karma. Pido que me dé sabiduría para comprender tu plan de salvación. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por entonces el camino luminoso funcionaba temporalmente en la casa de Muriel y no celebrábamos servicios los domingos por la mañana. Muriel nos sugirió que asistiéramos a cualquier iglesia cristiana todos los domingos de mañana para adorar al Señor. Ella dijo que Jesús le había indicado que asistiera a una iglesia específica de su barrio. Sin embargo, nosotros podíamos asistir a la iglesia que quisiéramos. Atendiendo al consejo de Muriel, asistí a los servicios de muchas denominaciones de mi vecindario. Los sermones no eran tan fascinantes como las pláticas de Muriel, pero disfruté la oportunidad de adorar al Señor. En respuesta a las indicaciones provenientes de Jesús, Muriel reorganizó el Camino Luminoso como una iglesia cristiana, eligiendo el nombre de Nuevo Camino Luminoso. Comenzaríamos como una iglesia de hogar y después alquilaríamos un local en un centro comercial. Nuestros folletos de promoción fueron retocados ahora con el lema, Jesús es el Señor. En mi diario personal anoté que el primer culto del domingo por la mañana lo celebramos a principios de enero. Éramos un pequeño grupo reunido en la sala del departamento de Muriel, sentados en sillas plegadizas acomodadas muy prolijamente. El culto comenzó con un servicio de canto de himnos contemporáneos, seguidos después por un himno tradicional. Muriel oró y pidió bendiciones para la obra del Nuevo Camino Luminoso. Al terminar la oración hizo esta invocación: que todo lo que hagamos glorifique al Hijo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Después de sentarnos, ella leyó algo del Evangelio de Juan. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, 5. Muriel siguió la lectura de la Escritura con un sermón basado en la necesidad de llegar a ser un cristiano renacido. Declaró que, en algún momento, en el futuro inmediato, cuando tuviera acceso a una alberca, podríamos ser bautizados en el agua por ella. Por ahora, tenemos que nacer de nuevo aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal, declaró. Después del sermón, Muriel dirigió una ceremonia de las velas encendidas. Era similar a la ceremonia de las velas encendidas que habíamos celebrado durante años, cuando la nuestra era una iglesia metafísica. Cada persona pasaba por turno al frente y se ponía delante del altar. Tomaba lumbre de otra vela que estaba encendida llamada la vela Cristo, que flameaba en el centro de la mesa que servía de altar, y la ponía al lado de ella. Muriel pedía a cada persona que se arrodillara frente al altar. Ponía sus manos sobre la cabeza y recitaba una bendición. Luego procedía a canalizar un mensaje personal de Dios para esa persona. Por las palabras de Muriel deduje que ahora la vela Cristo se consideraba una representación de Jesucristo mismo,
y no un mero símbolo de la energía de Cristo, término que usábamos cuando éramos una iglesia metafísica. Cuando llegó mi turno de ir al altar, Muriel me dijo que me arrodillara y tomó mis 2 manos para orar. ¿Necesitas ser curado de algo?, preguntó. Sí, le contesté. He estado teniendo problemas gastrointestinales otra vez. Muriel puso sus manos sobre mi cabeza y oró. Padre, que estás en los cielos, te pedimos que sanes la sensibilidad que Will tiene en su estómago. Pedimos que sea totalmente sanado desde los dedos de los pies hasta la mollera de la cabeza. Pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Acto seguido comenzó a canalizar un mensaje personal. Tú eres bendito por el Padre. Serás uno con Él. Debes separarte de todas las enseñanzas metafísicas, tira todos tus libros, y quédate con la Biblia sola, y ven a la presencia personal de Jesús. Fue muy difícil para mí aceptar este mensaje. Yo había llegado a amar todos mis libros esotéricos. Al regresar a casa medité en el consejo que había recibido. La voz interior de la conciencia me habló. Venid a mí y yo os daré descanso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo. Avanzando por fe, decidí entregarme completamente a Cristo. Eché a la basura todos mis libros metafísicos, limpié todo mi departamento de libros, revistas, volantes de propaganda y folletos que hablan de la nueva era. Decidí usar mi tiempo libre para meditar, orar y leer la Sagrada Biblia de Dios. Considerándome un cristiano nacido de nuevo, aspiré a llegar hasta la misma presencia viviente de Jesús, el único medio de salvación. Este nuevo enfoque no significaba que hubiera abandonado todas mis creencias metafísicas. Al contrario, todavía me aferraba a muchas de ellas. Sin embargo, a medida que leía la Biblia, algunas de estas creencias comenzaron a ser tamizadas, por así decirlo. Por ejemplo, leí un pasaje en el cual el escritor de los Hebreos hace una declaración totalmente opuesta a la doctrina de la reencarnación, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. En mi mente intenté armonizar esta declaración con mis creencias respecto de la reencarnación, asumiendo que el escritor bíblico ignoraba lo relacionado con las vidas pasadas. Sencillamente creía que en aquel tiempo no se había avanzado lo suficiente en el desarrollo de la conciencia y del conocimiento para poder saber que el hombre se encarna varias veces. Incluso Muriel todavía hablaba de sus vidas pasadas. Concluí que, si la doctrina de la reencarnación era inexacta, no había dudas de que Cristo nos advertiría pronto de nuestro error. Mis meditaciones me motivaron a vivir una vida santificada y a abandonar el mundo secular aún más de lo que lo había hecho mientras estaba en la senda metafísica. Consideraba mi departamento como un monasterio de un solo monje. Me arrodillaba con frecuencia frente al altar. Tenía velas encendidas y quemaba incienso, y a veces combinaba las oraciones con meditaciones mientras permanecía de rodillas durante 1 o 2 horas. Todavía practicaba los rituales metafísicos de la visualización y la invocación, pero los modifiqué para ajustarlos a mi nueva fe. Mi objetivo era buscar la presencia viviente de Jesucristo y obedecer la voz del Espíritu Santo. Tú entrarás en una nueva y más estrecha relación con Jesús, decía el mensaje que Muriel canalizó para mí una tarde que estaba de pie frente a ella en el altar. Celebrábamos nuestra ceremonia de las velas encendidas. Los ojos de Muriel estaban cerrados, y yo inferí que estaba hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Esta noche Jesús te va a despertar mientras duermes y te va a hablar directamente, tal como lo ha estado haciendo conmigo. Él te dará un mensaje que será una revelación. Te verás rodeado de una gran gloria y caminarás envuelto por ella. Sentí que el mensaje era muy interesante, pero no pensé en él esa noche. Al final del servicio me fui a casa, gozándome con la música cristiana del radio de mi automóvil. A medianoche desperté sobresaltado por una voz que me habló súbitamente. Will, quiero que tomes en serio la muerte. Puede ser que no vivas mucho tiempo. Quiero que hagas ejercicio en forma regular. Jesús, exclamé intuitivamente. Escuché atentamente para captar cualquier otra cosa que la voz me dijera. Todo estaba en absoluto silencio. Noté que mi cama había dejado de moverse. Sentí algo extraño y me embargó un poco de temor. Recordé la predicción de Muriel. Me di cuenta que era la voz de Jesús la que me hablaba, exactamente como ella había predicho horas antes, esa misma noche. Incliné mi cabeza y, colocándola sobre la almohada, respiré profundamente. Me pareció bastante extraño que me llamara por mi nombre cristiano, el cual no había usado desde hacía muchos años.
Jesús parecía hablarme en forma audible, pero lo oí con una cierta clase de oído interior. Pero era definidamente diferente de la voz del yo superior, aquella clara voz de la conciencia que me había hablado tan a menudo desde lo recóndito de mi mente. Me preocupé al captar el contenido del mensaje. Jesús parecía advertirme que mi salud no era muy buena. Probablemente mi sistema cardiovascular no estaba en óptimas condiciones, y yo no estaba haciendo ejercicio. Concluí que lo mejor sería seguir el consejo de Jesús y comenzar a hacer ejercicio regularmente, quizá correr. Salté de la cama y escribí el mensaje. Me había afectado profundamente. Estaba intrigado por el hecho de que Jesús me hubiera despertado personalmente en medio de la noche para darme un mensaje directo. Sin embargo, la aprensión que me causaba el contenido del mensaje parecía restarle valor y aprecio a este nuevo nivel de experiencia con Jesús. Recordé que Muriel nos había dicho con frecuencia en la clase que ella había sido despertada durante la noche por uno de los maestros y recientemente por Jesús. Ella aseguraba que en esas ocasiones se le habían dado mensajes divinos. Ahora sabía de qué hablaba. Me preguntaba qué ocurriría en el futuro con esta nueva y estrecha relación con Dios. Mientras sigo el hilo de mi relato hasta aquí, a usted le parecería que el Espíritu Santo estaba interviniendo en forma milagrosa en el camino luminoso para darnos a conocer el verdadero Evangelio. La conversión de nuestro centro de la nueva era se vuelve ahora más sospechosa. Permítame describir lo que sucedió después. En el siguiente estudio bíblico de grupo, Muriel comenzó a hablar. Jesús me ha estado enseñando muchas cosas interesantes, dijo, mientras abría la Biblia. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 15. Fije su mirada en la Biblia abierta y comenzó a leer. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, 43, 53. Muriel explicó: mediante el poder de Jesucristo podemos comenzar un proceso de transición a la resurrección del cuerpo. El viejo yo, la personalidad, tiene que ser refinado para convertirse en el Cristo yo. Es cierto que se requerían esfuerzos y disciplina para hacerlo, pero Jesús nos capacita y da el conocimiento. Siempre me había preguntado, mientras leía la Biblia, cómo podía encajar la resurrección dentro del esquema de la nueva era. Por eso escuché ansiosamente la revelación de Muriel. Por medio del poder divino de Cristo, los átomos actuales de nuestro cuerpo físico son refinados para que se conviertan en los átomos de la resurrección. Una vez que usted ha edificado este cuerpo inmortal, ya es capaz de vivir una vida eterna aquí en el planeta. Estaba pensativo. Según Muriel, la resurrección no va a ser un procedimiento de traslación como piensa la mayoría de los cristianos. Ella continuó: solo mediante el poder de Jesucristo puede uno poner punto final al ciclo de muerte y renacimiento, ese proceso de reencarnación. Si usted va a Jesús, confiesa sus pecados y le pide que transforme su vida de acuerdo a su voluntad, entonces su karma será quitado. El poder de Jesús comenzará el proceso de construir el cuerpo de la resurrección y la inmortalidad. Este es el cuerpo espiritual del que habla el apóstol. Se construye a partir del cuerpo mortal por medio de la energía Cristo que viene de Jesús. Mientras escuchaba a Muriel, recordé que por muchos años nos había dicho que su cuerpo estaba atravesando por un proceso de rejuvenecimiento. Había declarado abiertamente que se iba a volver gradualmente más y más joven y que eventualmente alcanzaría una edad de 28 años. Había afirmado que cuando alcanzara esta edad juvenil, viviría una vida inmortal aquí en la tierra en la gloriosa nueva era del amor y la luz. De las afirmaciones de Muriel parecía deducirse que la Biblia habla del mismo proceso, solo que el poder resucitador de Jesús activaba la transformación y no una vaga energía cósmica llamada Cristo. Muriel leyó una vez más la Biblia. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Levantando la vista explicó: el texto, que es del libro de Apocalipsis, describe el proceso de la resurrección del cual estoy hablando.
Este proceso que convierte los átomos del cuerpo mortal en los átomos refinados del cuerpo inmortal se conoce como la primera resurrección. Aquellos que se transforman a través del poder de Jesús son parte de la primera resurrección. Ellos vivirán en este planeta durante los 1000 años del milenio de paz y prosperidad. Este milenio es la nueva era. Muriel se inclinó y puso la Biblia en el piso. La Biblia habla de una segunda resurrección. Dijo, es para aquellos que no alcanzaron la inmortalidad durante la nueva era. Ellos no aceptan a Jesús y consecuentemente no experimentan la traslación. Estos, después de ser juzgados, tendrán una segunda oportunidad. Muriel hizo una pausa y nos miró como si nos invitara a hacer preguntas. Yo no había entendido bien todo lo que había dicho, pero permanecí en silencio. Jesús me dijo que estamos en la senda que conduce a la condición de hijos por toda la eternidad. Continuó. Hemos de vivir una vida justa siguiendo el consejo de la Biblia. Es nuestro objetivo llegar a ser hijos de Dios y ser uno con el Padre, del mismo modo que Jesús fue uno con el Padre. Muriel resplandeció mientras hablaba. Jesús me informó que soy ahora un miembro del sacerdocio de Melquisedec. Es el sacerdocio real de Cristo y de eso habla el apóstol en Hebreos. Todos en la clase permanecimos inmóviles y en silencio. No sabía qué pensar acerca de sus declaraciones. ¿Quién era yo para contradecir su posición? Al final de la clase, Muriel invitó a los miembros del grupo a venir al altar para ser bendecidos. Todo estaba claro ahora. El Espíritu Santo no había intervenido en el camino luminoso. Lo que experimentábamos no era sino una forma más sutil y aguda de engaño de parte de la mente maestra. Estábamos convirtiéndonos deliberadamente en una iglesia cristiana falsificada a fin de atraer a un nuevo tipo de clientela y cumplir así una nueva misión. Nuestro papel consistía en difundir un falso cristianismo. Aun cuando la Biblia había desplazado todos nuestros libros metafísicos y nos llamábamos a nosotros mismos cristianos convertidos, todavía dependíamos de la meditación para recibir información doctrinal supuestamente de parte de Dios.